Bienvenidos a todas y a todos los asistentes en diferentes redes sociales, principalmente Facebook y YouTube, al segundo ciclo de seminarios científicos virtuales de la SOMEFI 2024. Eh, en esta ocasión estaremos moderando la doctora Viridiana Trejo Pastor, profesora de la carrera interina de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, y su servidor, Edwin Javier Barrios Gómez, adscrito al Campo Experimental Zacatepec en Morelos. Bueno, se les hace una atenta invitación a todos para que se inscriban, para poder obtener su constancia de este seminario. Y bueno, en esta ocasión saludamos a nuestro ponente, el doctor Jericó Javín Bello Bello, investigador por México, CONACYT, adscrito al Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados, el cual nos estará impartiendo este segundo seminario virtual. Aprovechamos el espacio, se le hace una afectuosa felicitación y anticipada a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, el cual se estará celebrando el día 8 de marzo. Y bueno, una felicitación anticipada para tan memorable día. Aprovechando también este espacio, se les hace un recordatorio. Tratar de mandar para el día, a más tardar el día de mañana, es el último día para poder enviar sus trabajos hacia el Congreso de Fitogenética en el número especial, el cual se estará celebrando en Celaya, Guanajuato, y estará organizado por tanto el INIFAP como el Instituto Tecnológico de Roque. Y bueno, les dejo la palabra a la doctora Viridiana Trejo Pastor. Adelante, doctora. Gracias, doctor Edwin, por la presentación. En esta ocasión, bueno, les recuerdo, les doy la bienvenida a todos a nuestras redes sociales y bueno, les recuerdo que la sesión de preguntas se harán a través de los chats de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí pueden escribir sus preguntas y ya yo les daré lectura para que el doctor Jericó las responda. También les recuerdo que para su registro van a estar pasando la liga del registro en las plataformas tanto de Facebook como de YouTube para que se mantengan atentos y se inscriban en cuanto vean la liga para registrar su participación en este seminario. Y bueno, el link va a estar pasando constantemente, entonces para que estén atentos a esa información, ¿no? También, bueno, aprovechando, les recuerdo que si gustan alguna información extra, también el doctor compartirá su correo electrónico para futuras intercambios, ¿no? De información. Okay, entonces, sin más, presento al doctor Jericó. Buenas tardes, doctor. El doctor Jericó, Javín Bello Bello, es ingeniero agrónomo, fitotecnista por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Ciencias en Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, el CICI, y realizó un postdoctorado en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada en Inbioteca de la Universidad de Veracruzana, en México. Bueno, el doctor, sus áreas de especialización son fisiología y cultivo de tejidos vegetales, sistemas avanzados de micropropagación y mejoramiento genético, asistido por marcadores moleculares. El doctor Jericó también ha publicado 56 artículos científicos en JCR, 17 capítulos de libros y cuenta con 4 patentes otorgadas y 8 en registro ante el INPI, ¿no? Bueno, actualmente es investigador por México, comisionado al Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, perdón, Veracruz. Y bueno, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Pues bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí y aprovechar su expertise. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, Viridiana, y muchas gracias, doctor Edwin, por su presentación. Voy a compartir la pantalla. Gracias.
¿Puede ver? Sí, doctor, la vemos. Bueno, Adelante. vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Y un gusto para mí poder presentar algo de lo que hemos hecho en el transcurso de estos casi 20 años que llevamos de trayectoria en este tema. Es el uso de bioreactores para la regeneración in vitro de plantas conservadas. Es importante mencionar que las plantas conservadas constituyen los recursos fitogenéticos, el cual es importante en programas de mejoramiento genético, que consiste en almacenar una muestra representativa de la variabilidad genética de una especie en particular, pero en sí se pueden conservar variedades, cultivares, especies silvestres, o bien algún tipo de planta que se encuentra en alguna categoría de riesgo en las normas oficiales de cada país. Esto va en relación a que si hacen un programa de mejoramiento genético, pues siempre es importante obtener la base genética eh, de esas plantas que se van a mejorar. Entonces, es importante preservar los recursos fitogenéticos de cada especie y en cada país. Y bien, también ayuda esto a la seguridad alimentaria. Existen diferentes métodos de conservación de germoplasma, en cuales podemos agrupar en conservación ex situ y conservación in situ. In situ se refiere dentro del área de origen, es decir, en su hábitat nacional, y pueden ser conservados en parques nacionales y reservas ecológicas. Sin embargo, este método de conservación pues está propenso a las inclemencias del cambio climático, a desastres naturales, por ejemplo, inundaciones, sequías, o se aproxima, por ejemplo, en este año incendios forestales que podrían acabar con regiones específicas de un parque nacional o una reserva ecológica y podría dañar esta especie que estamos conservando in situ. Por otro lado, también se encuentra la conservación ex situ, que corresponde a fuera de su hábitat natural y se pueden conservar en bancos de semillas, jardines botánicos y la conservación in vitro. Un sistema no sustituye a otra, son complementarios y son alternativas, y de hecho se podría manejar ambos sistemas de conservación dentro de un programa de mejoramiento genético. Si se quiere conservar una especie en particular, podrían ser incluso combinar diferentes métodos. Uno no excluye al otro y pueden ser combinados. Sin embargo, la conservación ex situ, pues existe una alternativa que es la conservación in vitro, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La conservación in vitro es una de las aplicaciones también del cultivo de tejidos vegetales, y todo esto viene de la biotecnología vegetal. El cultivo de tejidos vegetales tiene aplicaciones en la sanidad vegetal, la conservación de germoplasma, la producción de metabolitos secundarios, mejoramiento genético y la regeneración por micropropagación. Es importante mencionar que si nosotros tenemos un sistema de conservación, sobre todo si es in vitro, debemos tener ya un sistema de regeneración de plantas. Y eso se puede llevar a cabo pues mediante la regeneración por métodos de micropropagación. Y esas aplicaciones pues son muy distintas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta conservada eh, in situ y esta planta tiene plagas, enfermedades e incluso está contagiada de un virus, por métodos de tejidos vegetales podemos sanear por completo esa planta, eliminar el virus o la enfermedad y tener el método de conservación in vitro. Entonces, es muy importante conocer estos sistemas de conservación. Los sistemas de conservación de germoplasma in vitro se clasifican en corto, mediano y largo plazo. La multiplicación in vitro a corto plazo pues consiste en cambiar periódicamente, cambiar periódicamente un medio de cultivo fresco. Sin embargo, este método pues es un poco laborioso porque hay plantas que requieren subcultivos cada mes, otras cada 2 meses, dependiendo la especie. Por ejemplo, agave y cactus pueden permanecer a 2, 3 meses dentro de un frasco sin tener que renovar el medio de cultivo, el cual de este medio de cultivo pues se van a alimentar las plantas y se van a nutrir. Existe el método de conservación a mediano plazo, que es por crecimiento mínimo. En este caso, las plantas podrían subcultivarse a un medio de cultivo fresco cada 6, cada año o incluso cada 2 años, y pues representa una alternativa muy ventajosa respecto al método de multiplicación in vitro, y también se puede utilizar este método a mediano plazo, haciendo periodos de subcultivos mucho más extensos. Por otro lado, está el método de conservación a largo plazo por crioconservación, que consiste en sumergir porciones de material vegetal, nitrógeno líquido, el cual se detiene por completo el metabolismo menos 196 grados Celsius, y en ese momento pues se estabiliza el crecimiento de las plantas, se detiene por completo y se puede mantener por N número de años.
para cada método, sin importar el sistema de conservación, es importante mantener un sistema de regeneración de plantas. Quiere decir que no tendría ningún caso conservar el germoplasma vegetal si no contamos con un sistema de regeneración. Por eso es la importancia de este tema, tratar de regenerar las plantas que se puedan conservar in vitro. La conservación in vitro a mediano plazo, que quiero enfatizar más en esto porque son métodos que nosotros utilizamos en el laboratorio y estos se clasifican de diferentes formas. Puede ser a bajas temperaturas, el cual puede un explante le voy a llamar a cualquier parte del tejido vegetal, se puede mantener entre 1 y 10 grados Celsius en un módulo refrigerante o una cámara. La desventaja que tiene esto, pues a veces las cámaras fallan, se va la luz y se tiene que tener una fuente de energía alterna y además, pues el costo debe ser absorbido por estar prendido las 24 horas, los 365 días del año y entonces ese genera un costo extra. Sin embargo, hay laboratorios que sí lo tienen y también pues es una alternativa. Otro método es mediante la reducción de nutrientes, es decir, el medio de cultivo, en este caso utilizamos medio de cultivo Murashing Scoop, pero puede ser cualquier otro medio de cultivo el cual las plantas se desarrollan in vitro. Se puede reducir a la mitad, a un 1/4% de su contenido nutricional. De esta forma, las plantas o los explantes que se encuentran dentro del laboratorio van a crecer muy lentamente debido a que no tienen suficientes nutrientes para poder alimentarse. Otro es mediante el uso de osmorreguladores. Existen osmorreguladores como el mannitol, sorbitol, aumentando el contenido de sacarosa en el medio de cultivo o polietilenglicol, cuyo objetivo de estos osmorreguladores es aumentar el potencial osmótico del medio de cultivo. Esto quiere decir que al aumentar el potencial osmótico se hace más negativo, por lo tanto la disponibilidad de agua y nutrientes y los componentes del medio de cultivo pues son mucho más limitados para las plantas. Entonces las plantas crecen con deficiencia para poder tener la capacidad de asimilar agua y nutrientes, entonces crece muy lentamente. Y es una alternativa también a la conservación a mediano plazo. Otro sistema es mediante el uso de inhibidores del desarrollo, como es el ácido abscísico. El ácido abscísico ocasiona el cierre de estomas, por lo tanto evita la transpiración de las plantas y crece mucho más lentos debido a que se detiene un poco el metabolismo. Existen otros como el encimidol, el paclobutrazol, el trinexapagetil. Estos tres últimos son triazoles, tienen una actividad antifúngica si se ocupan como antifúngicos. Es el grupo, como les comentaba, de los triazoles, cuya acción es inhibir la síntesis de ácido giberélico, es decir, actúa sobre todas las gibberelinas, evitando la síntesis de este tipo de regulador. Las gibberelinas son encargadas de la elongación celular y por lo tanto al ponerlos a condiciones in vitro dentro de un pequeño tubo de cultivo, las plantas van a crecer enanas, por así decirlo, es decir, muy pequeñitas, y el cual no se expande las células y crecen muy pequeños. Estos son los productos pues, que, por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio. Este es el paclobutrazol, llamado Ocultar, y este es Modus, que es el TNT, que pueden ser aplicados a muy bajas concentraciones en un medio de cultivo para detener la elongación celular. Quisiera mostrarles algunos ejemplos que hemos desarrollado en el laboratorio. Aquí utilizamos diferentes especies de plantas como es anturio, caña y agave. Les agregamos lo que fue el paclobutrazol y el TNT a diferentes concentraciones y usamos plantas, por ejemplo, anturio, que es C3, caña C4 y CAM, diferentes diferentes especies con metabolismo diferente, y vimos su respuesta y efectivamente vimos que unos compuestos son mucho más agresivos para la planta y otros pues responden menos. Aquí la idea es detener la elongación celular y tener en un tubo muy pequeño, en un espacio reducido, diferentes grupos de plantas. Nosotros recomendamos en un sistema de conservación al menos 10 tubos por cada especie podría tenerse. Hay bancos de germoplasma, en alguna ocasión nosotros llegamos a tener 56 accesiones diferentes de malanga y teníamos 56 accesiones por 56 tubos, serían 560 tubos. Hay otros laboratorios en el cual también estuvimos trabajando en caña de azúcar, teníamos 256 variedades también en lento crecimiento en tubos de ensayo dentro del laboratorio. Como les comentaba, cada sistema de conservación debe tener su propio
protocolo de regeneración. Estos son los explantes de anturio que se tenían conservados in vitro. Se regeneraron las plantas a obtener plántulas. Esta escaña también se obtiene mediante un protocolo ya establecido y posteriormente también agave. Lo importante de cada sistema de conservación es tener el protocolo de regeneración previo a establecer un sistema de conservación, porque no tendría caso pasar años para conservar una planta si no la podemos regenerar. Existe también otro sistema que en su momento desarrollamos debido a que hay plantas que son muy sensibles al etileno, también llamadas plantas recalcitrantes al etileno. Y ustedes lo van a ver porque quienes trabajan cultivo de tejidos vegetales se han enfrentado de que algunas plantas no responden, les sale callo, se les caen las hojas o simplemente mueren después de haber sido establecidas, por lo general entre los 25 y 30 días. Nosotros no lo podemos ver porque el etileno es una hormona que no se puede ver, es un gas que se despide por los explantes y se produce y esa misma hormona le causa un daño en un ambiente cerrado. Para ello hay que tener estrategias para poder conservar este tipo de plantas y lo que nosotros usamos acá es combinar un inhibidor de giberelinas más plata. En este caso fue nanopartículas de plata, pero en sí puede ser nitrato de plata, plata coloidal o en este caso usamos estas nanopartículas. Las nanopartículas lo que hacen es no inhiben la síntesis de etileno. Lo que hacen es unirse a las membranas receptoras de etileno en las células, por lo tanto se pegan y las células no van a sensar el gas que se encuentra ahí, que es el etileno. Por lo tanto se sigue produciendo, pero la planta no lo va a sensar. Este es el caso de papa, sin embargo también pasa con stevia, también pasa con algunos forestales. Si alguien trabaja forestales y tienen estos síntomas, puede agregarse, si no tienen nanopartículas no hay problema, puede ser cualquier otro compuesto de plata. Y este tipo de plantas pues evita la percepción de etileno dentro del tubo y desarrolla aún mejor. Entonces aquí lo que hicimos es la combinación de un inhibidor de giberelinas más un compuesto que evita la percepción de etileno en las plantas y funcionó este sistema y lo hicimos para papa y es un sistema que puede conservarse y utilizamos 1 miligramo la dosis que mejor funcionó fue 1 miligramo de paclutrazol más 50 miligramos de nanopartícula de plata. Pero quienes tengan especies que son recalcitrantes por la sensibilidad del etileno in vitro pueden utilizar este tipo de estrategia y este artículo está gratuito en la red. Estos sistemas de conservación necesitan un sistema de regeneración. Quienes no están familiarizados con el tema, podría explicarles que se tiene una planta, cualquier planta que ustedes deseen, se tiene un explante. El explante va a ser cualquier parte de esa planta, e incluso la planta completa, semillas, polen, lo que ustedes quieran. Existen las condiciones in vitro dentro del laboratorio, el cual está formado por el medio de cultivo, las condiciones de incubación, la irradianza, la temperatura y demás. Hay una interacción entre estas condiciones y lleva a cabo una respuesta morfogénica. La respuesta puede ser tanto embriogénesis somática como organogénesis directa. Ambos son directas porque desde el explante inicial se forman estructuras que pueden ser estructuras de embriones somáticos que son bipolares, tienen una parte aérea y una parte basal, que la parte basal va a dar origen a las raíces y la parte aérea a los brotes de las plantas. Y por otro lado se encuentra la organogénesis directa, que es la formación de brotes o bien también pueden ser raíces de los explantes cultivados y pueden ser, la diferencia de uno a otro es que estas son estructuras unipolares, la organogénesis y la embriogénesis somática son estructuras bipolares. Ambos procesos se pueden dar de forma indirecta cuando se llama el proceso de morfogénesis indirecta a partir de un tejido calloso indiferenciado, que es una célula, una masa de células que crece constantemente, indiferenciadamente, y nosotros le podemos dar por medio de reguladores de crecimiento las indicaciones que si queremos que se formen embriones o bien si queremos que se formen brotes. Sin embargo, un protocolo de regeneración vía embriogénesis o organogénesis directa puede ser muy laborioso y pueden tardarse muchos años. Es más complicado el de la embriogénesis somática, tanto directa como indirecta, porque en el caso, por ejemplo, de café puede tardarle hasta 10, 15 o 20 años desarrollar un sistema, mientras que la organogénesis también constituye un modelo de regeneración mucho más sencillo que puede ser de los 2 a los 5 años optimizar un protocolo. O sea que aquí se los dije muy
Muy sencillo, pero en realidad conlleva mucho trabajo, mucha dedicación en el laboratorio para poder desarrollar estos protocolos de morfogénesis de plantas. La organogénesis se refiere a la formación de novo es de cero, de órganos de los plantas cultivados, y pueden ser aéreos, como pueden ser los brotes, que recibe el nombre de caulogénesis, o bien rizogénesis, que puede ser la formación de raíces de cada explante. Cada explante va a formar estructuras de nuevo, que son neoformaciones. Si se dan cuenta, son como pequeños huevecillos. Cada huevecillo va a dar origen a un brote. Un brote se pasa a un medio de enraizamiento para formar una planta. Sin embargo, para la embriogénesis somática, cada huevecillo, que son células en estado globular, se diferencia para dar origen simultáneamente a estructuras bipolares, que puede ser la parte aérea y la parte basal, que da origen a la raíz. Y es muy fácil distinguir uno de otro porque uno está pegado directo al explante cuando se trata de organogénesis directa, y la embriogénesis, ya sea indirecta o directa, crece independientemente al explante original, es decir, se despega de su explante para formar una plántula independiente. Y en la organogénesis no, si son raíces hay que formar brotes, y si son brotes hay que inducir la formación de raíces. Así se ve en la embriogénesis somática directa, que se forman los estados globulares, corazones y torpedos, que son los estadios de la embriogénesis somática, o de forma indirecta a partir de un tejido calloso para después diferenciarse a embriones y convertirse a plantas. Existe otra vía de formación de plantas in vitro que no constituyen a una forma de regeneración, debido a que se cultivan meristemos y yemas o ápices que simplemente continúan su desarrollo dentro de un recipiente de cultivo in vitro. Y esto quiere decir, por ejemplo, los cactus presentan areolas. Si nosotros le metemos a un medio, estas areolas van a despertar y van a formar una planta, pero vienen de células ya preexistentes que van a formar nuevos cactusitos. Lo mismo pasa cuando se utilizan nudos o ápices, y si no inducimos a un proceso de morfogénesis, simplemente van a continuar su desarrollo en condiciones de laboratorio, más no quiere decir que hubo una desdiferenciación para formar nuevos brotes. Sin embargo, también se considera una forma para poder generar una planta, más no para poder regenerarla. Es decir, yo les decía que si ya hay yemas preexistentes y simplemente las inducimos que crezcan, no está pasando por un proceso de regeneración de plantas. Estamos continuando su desarrollo. Y una vez continuado su desarrollo y nosotros tenemos ya un protocolo eficiente de regeneración de plantas, ahora sí, si queremos hacer que estas plantas, sacarlas del laboratorio de forma masiva, viene un sistema que se llama micropropagación, que es la propagación in vitro de plantas. Sin embargo, en muchas ocasiones yo quisiera poder nombrar este término, que a veces muchos cultivadores in vitro es muy difícil para ellos y no saben, por falta de experiencia o quizás por falta de pasión a lo que están haciendo. A veces se les complica mucho poder regenerar plantas o tener un sistema de micropropagación. Por eso yo lo podría considerar que puede ser el arte de propagar plantas in vitro, porque a veces no se les da a todos, y a veces unos tienen mucho más fácil la capacidad de poder producir plantas y otros es mucho más complejo. Y como todo consiste en manipular, pues tiene que ver mucho la parte humana y la forma en la cual nosotros manipulemos estas plantas. Estos sistemas de propagación en general se llevan a cabo en 5 etapas, que es la selección de la planta madre, que es la primera etapa. La segunda, se hace el establecimiento in vitro, que es la desinfección y lograr que las plantas de campo puedan ser, o invernadero, puedan establecerse sin contaminarse. Posteriormente viene la etapa 2 y 3, que es la multiplicación y enraizamiento, que consiste en pues, multiplicar n veces. Es decir, no pasa una planta, la ponemos a multiplicar, luego la enraizamos y la sacamos. En realidad no es así. El sistema de multiplicación se basa en que podamos subcultivar y multiplicar n veces, y eso va a depender de la capacidad del plante que pueda regenerar más brotes. Se le llaman subcultivos y pueden ser hasta 8, 9, 10 e incluso hasta 11 subcultivos en algunas especies, para poder de ahí ya individualizar cada brote y pasarlo a un medio de enraizamiento para posteriormente llevarlo a una etapa de aclimatización ex vitro, que eso se hace en invernadero. Posteriormente se lleva el desarrollo de las plantas hasta obtener ya plantas adultas listas para invernadero o bien para ser transferidas a campo. Este sistema de micropropagación por lo general se hace en un sistema en medio semisólido. Sin embargo, se ha visto que en laboratorios comerciales
tienden a aumentar esa capacidad de regeneración, pero es muy limitada si lo hacen en medio de cultivo semisólido. Entonces se hace a cabo mediante bioreactores, que es una técnica innovadora que reduce la mano de obra, aumenta el desarrollo y mejora la calidad de las plantas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Existen sistemas llamados bioreactores, que son recipientes diseñados para la producción a gran escala de células, tejidos u órganos cultivados en medio líquido. La gran diferencia de este sistema al otro es que aquí se utiliza medios de cultivo líquido, se evita el uso de agentes gelificantes, que es los compuestos que hacen que el medio de cultivo quede duro. Y aquí se evita ese compuesto y además el medio de cultivo líquido es mucho más disponible para los explantes, se desarrollan mucho más rápido en un menor tiempo y se evita la mano de obra. En un laboratorio comercial lo que se hace cuando se propaga a gran escala, se utilizan mucha mano de obra. Lo que hacen ellos es colocar una plantulita en un frasco, una por una. Y los sistemas de bioreactores se avientan todos directamente adentro del bioreactor, no se tiene que estar acomodando una por una y ahí se deja a que los bioreactores hagan su trabajo. Bioreactores que voy a mostrarles el día de hoy reciben el nombre de sistemas de inmersión temporal, que es el cultivo de células, tejidos u órganos expuestos temporalmente a un medio de cultivo líquido en bioreactores semiautomatizados bajo condiciones controladas y consisten en modelos o diseños de aparatos. Por un lado se encuentran los explantes, donde van a contener las plántulas, y en otro lado se encuentra el medio de cultivo. Estos sistemas funcionan como un sistema hidropónico donde la solución nutritiva y que también lleva reguladores de crecimiento y otro tipo de compuestos sumergen al explante y los explantes toman lo que necesitan del medio de cultivo y pueden regenerar plantas mucho más rápido y es semiautomatizado porque se controla con un temporizador, hay un flujo de aire y hay unos sistemas, por ejemplo, el que está a la izquierda, los explantes se encuentran en un lado y por un movimiento de sube y baja va moviéndose de un lado a otro, haciendo una frecuencia y tiempo de inmersión determinada. Cada especie debe tener un sistema de inmersión y frecuencia, una densidad de explantes y lleva un sistema de escalamiento. No es de que nada más agarremos las plantas y las metamos en un bioreactor, no. Lleva un proceso que nosotros nos llevamos aproximadamente 2 años para una especie poder llevar a cabo su sistema de micropropagación en bioreactores. El bioreactor que vemos en el centro, en un lado se encuentra el medio de cultivo, en otro de los explantes hay un flujo de aire, hace un vacío, una presión de aire, y por la manguera rota al medio de cultivo donde tienen los explantes y se vuelve a suministrar aire y regresa al medio de cultivo a su contenedor original. Hay otro sistema que el medio de cultivo se encuentra en la parte inferior y las explantes se encuentran en la parte superior y se hacen movimientos de aire y periódicamente se van sumergiendo en un medio de cultivo líquido. Esto se lo voy a explicar más adelante con imágenes reales. El bioreactor que vemos acá donde están los frascos de cristal es bioreactor de inmersión temporal de origen cubano. Este es a la derecha la letra A es un RITA, que es recipiente de inmersión temporal automatizado de origen francés. Aquí se encuentra su nueva versión, que es el MATIS, que también tenemos en el laboratorio. Tenemos aproximadamente 20 MATIS, que fue una donación abajo del CIRAD de Francia. Abajo tenemos el CETIS, que también tenemos ahorita en tránsito 16 bioreactores que son también en donación. Y nuestro trabajo es evaluar, comparar la eficiencia de cada uno sobre un determinado cultivo. Lo hemos evaluado para vainilla, piña, banano, stevia. También tenemos diferentes especies de agave. Y así es como funciona. Vamos a ver el funcionamiento del vid. Se encuentra el medio de cultivo en un recipiente. También recibe el nombre de frascos gemelos. Hay un flujo de aire y si se dan cuenta, pues los explantes son sumergidos y bañados. La gran ventaja que tienen estos sistemas es que muchos de ellos ocasionan el movimiento de los explantes. Los explantes al moverse rompen la dominancia apical y eso quiere decir que es el mismo efecto que si nosotros podáramos un árbol o una rama en el campo, ¿no? Si le quitamos la punta van a salir mucho más brotes de las ramas. Ese efecto sucede en condiciones in vitro cuando se utilizan bioreactores. Se rompe la dominancia apical, se evita el traslado de auxinas del lápiz a la base y hay menos competencia y por lo tanto favorece mayor número de brotes. Al utilizar estos sistemas se duplica o triplica el número de brotes que se pueda tener por explante respecto al medio de cultivo en medio semisólido.
El bioreactor flujo y reflujo es lo mismo, solamente que en un recipiente que se encuentra, la parte superior se encuentran los explantes, y en otro recipiente el medio de cultivo, y funciona pues inyecciones de aire, sube por una gravedad inversa, hace burbujeos, se dan cuenta, estos burbujeos favorecen muy bien a los explantes. Y imagínense, si una planta fuera sensible al etileno y yo inyecto aire, todo el etileno que se pudiese acumular en los bioreactores se va a ir, y eso favorece, por supuesto, a los explantes, porque no tienen que sufrir por síntomas de etileno. Aquí también es el sistema MATIS, digamos que este es de origen francés, del CIRAD. El sistema CETIS de Bélgica también funciona igual, siempre hay movimiento, que esto es muy bueno para los explantes. Otro sistema que se llama Planford, que también tenemos en el laboratorio, que es de Suecia, también funciona de este mismo forma. Sin embargo, nuestro trabajo es evaluar y ver qué funciona mejor y qué no. Respecto a los sistemas MATIS y Planford, se dan cuenta, tiene una estructura de una tapa muy grande. Las tapas grandes, hay una mayor probabilidad de contaminación durante la manipulación del bioreactor. Entonces, algunos tienen unas ventajas, otros tienen más desventajas. Un bioreactor, por ejemplo, CETIS, acá en México llega a costar casi 5,000 a 6,000 pesos, mientras que un bioreactor BIT o uno de flujo y reflujo llegan a costar, ya con toda la instalación, como 1,000 pesos, todos los accesorios. Entre más accesorios tiene un bioreactor, es más complejidad su manipulación, porque se pueden perder piezas, hay que estar armando y desarmando, lavando y lo demás. Entonces, debe ser lo más sencillo posible para poder elegir un bioreactor. Actualmente en nuestro laboratorio lo que hacemos es utilizar bioreactores PET y acostados en posición horizontal, el cual tiene una mayor superficie de contacto respecto a si los pusiéramos en posición vertical. Y esto nos ha funcionado muy bien. Ahorita que estamos multiplicando caña de azúcar, le cabe eh, poco más del doble de capacidad si nosotros los ajustamos respecto a que se van parados. En el laboratorio tenemos muy bien especificados estos sistemas. Tenemos una colección aproximada de entre 8 y 10 bioreactores de diferentes países, algunos modelos que incluso los chicos estudiantes pueden también diseñar. Tenemos semiautomatizados los procesos, y pues nuestro trabajo es evaluar el escalamiento de cada bioreactor, donde evaluamos frecuencia de inmersión, densidad de explantes por cada bioreactor. Comparamos también diferentes sistemas para ver cuál podría adaptarse a un cultivo muy en específico, y pues hacemos también investigación de para ver cómo funcionan los bioreactores y llevar a cabo la climatización, es decir, podemos medir tasa fotosintética, y otras variables, clorofila, carotenoides, apertura y cierre de estoma, que nos permiten nosotros demostrar por qué estos bioreactores son mucho más eficientes, o bien al comparar un sistema con otro, poder nosotros hacer mediante una publicación la recomendación de cuál sistema puede ser más viable. Recientemente hemos diseñado un módulo de inmersión con inyección de dióxido de carbono. Como casi todos los bioreactores poseen filtros de entrada y salida de aire, este sistema se acopla muy bien a cualquier tipo de bioreactor que presenta inyección de aire. Esto quiere decir, ¿por qué hacemos esto nosotros? Nos hemos dado cuenta que las plantas cultivadas in vitro, cuando es en un sistema de semisólido y sellado completamente el recipiente, las plantas toman directamente el azúcar y se comportan de una manera heterótrofa, es decir, crecen como plantas parásitas del medio de cultivo. Sin embargo, a medida que nosotros utilizamos bioreactores, la inyección de aire que se suministra en cada bioreactor lleva gases, entre ellos CO2. Este CO2 induce a la planta a realizar algo de un porcentaje de fotosíntesis in vitro. Y eso es muy importante porque las plantas obtenidas de bioreactores, como ya están induciéndose la fotosíntesis, es mucho más probable que sobrevivan durante la climatización para que no partan de cero. Ese proceso también se llama fotomixotrofismo, que es la capacidad que tienen las plantas para tomar energía metabólica por medio de la sacarosa del medio de cultivo, pero también tienen la capacidad de producir su propia energía como producto de la fotosíntesis in vitro. Esto quiere decir que las plantas, en general, en el sistema semisólido, su fotosíntesis es nula. Cuando se hacen en sistemas de bioreactores, su fotosíntesis está avanzada en un porcentaje,
Y las plantas cuando son sacadas al invernadero, su fotosíntesis debe ser totalmente del 100%, sin depender del medio de cultivo y sin depender de un suministro de CO2. Por eso nos hemos dado cuenta nosotros que en el medio de que las plantas obtenidas por bioreactores tienen mayor capacidad de sobrevivencia durante la climatización en invernadero. Este es un ensayo que hicimos para orquídeas y nos dimos cuenta que pues sí, en este experimento nos dimos cuenta que el aire que inyectamos del compresor, que ese aire viene del exterior, es suficiente para inducir a la planta fotosíntesis, sin tener tantos requerimientos de nuestro sistema de inyección de CO2. Y por eso constatamos nosotros que al inyectar aire, este aire de la atmósfera contiene, dependiendo de las condiciones climáticas, de entre 350 a 500 volúmenes de partes por millón de CO2. Ese CO2 es muy importante para que las plantas dentro del bioreactor comiencen a hacer su fotosíntesis. Y, y en base a eso hemos logrado que los brotecitos sin raíz, lo hemos hecho en lantulio, agave, vainilla, en piña, sin raíz tienen la capacidad de sobrevivir en la climatización y en la climatización, agregándoles auxinas, comienzan a formar sus propias raíces. Y esta ventaja que tienen estos sistemas de propagación es de que pues, no necesitamos una fase extra de enraizamiento. Y esto se logra gracias a los bioreactores, sin importar cualquier bioreactor que tenga suministro de aire. Entonces vemos que las plantas obtenidas de bioreactores pues sobreviven más y hemos utilizado también alguno que otro microorganismo en diferentes cultivos. Así es como se ven las plantas obtenidas de bioreactores, crecen mucho más vigorosas. Lo hemos hecho con caña, agave, hemos trabajado mucho con vainilla y la ventaja de nuestro sistema les comentaba que muchos de estos salen del bioreactor directamente a la climatización y sin raíz, y el secreto está en un buen sistema de aclimatización. Hemos liberado muchas plantas también para productores, para campo, y estas plantas nosotros no nos dedicamos en sí a producir masivamente. Nuestro trabajo es propagar, eh, poner a punto o poner a los protocolos de micropropagación en los bioreactores, pero a veces tenemos excedentes de producción y son los que compartimos a los productores. Hemos dado planta a productores de caña de azúcar y entonces ellos salen muy contentos porque ven que las plantas pues crecen muy bonitas en el campo y toda planta que es obtenida in vitro se utiliza como un sistema de planta madre. Es decir, las plántulas que se siembran en campo son utilizadas como planta madre para mayores extensiones de terreno. Lo mismo pasa con agave, a excepción de, por ejemplo, este es agave potatorum, estos agaves no dan hijuelos y pues estas plantas tendrían que usar ya para una producción comercial, más no como una planta madre. Hemos trabajado, ahorita viene muy fuertemente lo que es el cultivo de malanga, contamos con el protocolo de propagación de malanga en bioreactores, se le hemos dado también a un productor, este productor la sembró en campo y el productor se dedica exclusivamente a producir malanga en México para poder exportar a Estados Unidos, Canadá y me parece que a Asia también exportar. Y por alguna razón este año pues viene muy fuerte la malanga, ya vieron que es un cultivo muy rentable acá en México, pero no para quedarse en México, sino para exportación. Y hay una deficiencia en México de plantas de malanga. Nuestro laboratorio, quienes tengan el gusto de visitarnos, quizás algunos ya lo conocen, tenemos la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es el SENASICA. El SENASICA certifica los procedimientos obtenidos dentro del laboratorio para un sistema de micropropagación libre de plagas y enfermedades. Entonces, nuestro laboratorio mantiene esa certificación para caña, vainilla y agave. Bien. Y quienes no lo conocen, pues es un laboratorio bastante amplio. Tenemos equipo, tenemos infraestructura para hacer investigación aquí en México para que luego no nos presuman en otros países que ellos solamente pueden hacerlo. Tenemos también en México la capacidad y la infraestructura para poder hacer este tipo de tecnologías. Tenemos también lo que decía, mucho espacio. Aproximadamente, pues pueden trabajar simultáneamente casi 15 a 20 alumnos porque tenemos dos áreas de siembra, dos áreas de incubación y esta área que está más grande, que es el área de preparación de medios de cultivo. Este es mi equipo de trabajo, está formado por
2 estancias postdoctorales, 2 alumnos de doctorado, 4 de maestría, alumnos de licenciatura, y aquí no están los alumnos externos que también contribuyen. Yo hago codirecciones con colaboraciones con otras instituciones. Los alumnos externos también contribuyen mucho al desarrollo de las investigaciones. Todo lo que presento en realidad no es un trabajo personal, es un trabajo en equipo, el cual estoy muy agradecido con los chicos que trabajan conmigo. Saben que es mucho trabajo y seguramente ahorita me están viendo, el cual les quiero decir que estoy muy orgulloso de ellos. Trabajan sábados, domingos, días festivos y no paramos nunca en laboratorio. Y muchas gracias a mi equipo de trabajo y gracias a ustedes por escucharme. Adelante. Muchas gracias, doctor Jericó. Agradecemos la excelente participación que tuvo en este espacio. Esperamos tenerlo nuevamente en un tiempo con algún cultivo en específico. Creo que tiene mucha información acerca de muchos cultivos de importancia en el país y que bueno, deberíamos explotar y aprovechar más esa experiencia. Y bueno, aquí tenemos algunos cultivos como caña que son de bastante importancia y que se usan algunos métodos de este tipo para hacer plántulas, como dijo, plántulas madres, ¿no? Bueno, esperemos poder tenerlo en algún otro espacio como este. Y bueno, le dejamos la palabra a la doctora Viridiana para algunas preguntas que pudieran haber en nuestros diferentes espacios. Gracias. Así es, gracias, doctor. Pues tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿cuál bioreactor considera que es mejor para la micropropagación de especies forestales, en su experiencia? Gracias por la pregunta. Yo no trabajo especies forestales, sin embargo, eh, yo no puedo decir este bioreactor es mejor que este y este que el otro. Yo no hago recomendaciones bajo evidencia científica de publicaciones que hacemos. Yo recibo donaciones de bioreactores de las personas que los inventan y eso es muy bueno para nosotros porque evitamos eso. Pero yo no le puedo decir el CETIS es mejor porque el doctor eh, que lo inventó me regaló 16. Entonces, tendrían que evaluar 1 o 2 sistemas para poder decidir cuál es el mejor sistema. Y como yo no he trabajado en forestales, yo no le puedo decir que este sistema fue mejor que otro. Lo que sí les puedo recomendar que dentro del sistema de escalamiento a cualquier especie se hacen bioreactores pequeños antes de llevar a cabo a un bioreactor grande. Nosotros para ese tipo de cosas usamos bioreactores de 500 mililitros de cristal. Ya que funciona, podemos ahora sí, del sistema cubano podemos comparar otros sistemas. O sea, no es de que uno es mejor que otro, porque hay empresas que traen sus propios bioreactores y entonces los utilizan para su propio sistema, aun cuando sabiendo que puede haber otro mejor. Entonces, tienen que evaluarlos antes de tomar una decisión y comprar un cargamento grande, por ejemplo, de bioreactores. De acuerdo, doctor, gracias. Camilo Andrés pregunta, ¿existe alguna recomendación en particular a la hora de extraer las plántulas de los recipientes del cultivo? Toda planta que es obtenida in vitro, lo que se tiene que hacer es quitar siempre el exceso de medio de cultivo, el cual contiene sacarosa. Ese azúcar, si no se elimina por completo, puede atraer microorganismos en la fase de aclimatización y muchas veces esos microorganismos pues ocasionan la muerte de los explantes ya en invernadero. Entonces hay que quitar por completo el excedente de medio y lo que hacemos nosotros es 1 o 2 días previo a la climatización es ponerlos en un área, les quitamos el clean pack o los medio abrimos para que empiece a haber un intercambio gaseoso, tanto el ambiente externo del recipiente de cultivo del bioreactor. Se abre un poco la tapa para que exista una interacción previa a llevarla al invernadero. De acuerdo. Gracias, doctor. Froina Barro Álvarez comenta, hola, buenas tardes. Trabajo con vainilla con micorrizas y he leído sobre problemas para la germinación en semillas de vainilla in vitro. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Nosotros trabajamos vainilla, pero nunca hemos trabajado semillas. No hemos trabajado semillas porque en alguna ocasión trabajé semillas y las semillas no germinan
si no viene obtenidas de una cruza, porque es la endogamia en vainilla ocasiona entre muchas cosas que las semillas no germinen. Entonces, semillas no hemos utilizado. Todo, es posible germinarlas in vitro en medios semisólidos sin ningún problema. Lo que sí le digo es que si ya tiene un genotipo de vainilla muy, muy específico, pues establecer el protocolo de multiplicación ya establecida en campo, traer su planta madre y establecerla in vitro e iniciar la multiplicación, porque si hace por semilla, en realidad no vamos a saber qué vamos a obtener. Es solamente una recomendación, pero eso no descarta que se puedan germinar las semillas. Pero no va a ser un proceso de clonación, va a ser un proceso de germinación in vitro sin saber lo que vamos a obtener después. De acuerdo. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿qué dificultades han identificado con la propagación de especies de difícil regeneración, como cactáceas o especies altas en concentraciones de fenoles con el uso de bioreactores? Para utilizar un bioreactor, siempre, no lo comenté, siempre debe estar optimizado su sistema de micropropagación en medio semisólido. Yo no puedo crear un laboratorio y comprar 200 bioreactores para iniciar un sistema. Cualquier sistema antes de utilizarse un bioreactor debe estar completamente optimizado en medio semisólido. Esa es como que la regla básica. Una vez que ya se optimiza, ahora sí hago las pruebas con bioreactor. Pero dentro de la optimización en medio semisólido, yo ya supe qué compuesto antioxidante agregué, cuántos ciclos de cultivo son, su mejor método de desinfección, su mejor regulador de crecimiento. Entonces, si en nuestro caso, para el caso de caña, banano, que despide muchos compuestos fenólicos, hacemos esto muy sencillo y le agregamos azul de metileno a 1 miligramo por litro al medio de cultivo que yo ya optimicé en medio semisólido. Es decir, si ellos tienen ese problema, pueden hacer lo que nosotros hacemos, agregar azul de metileno. Y es, y es muy bajo costo y es muy eficiente ese método. Pero no modificar medios en un bioreactor cuando antes yo ya optimicé mi protocolo en medio semisólido. Y un bioreactor, otra regla es, nunca sustituye el sistema de micropropagación en medio semisólido. Es simplemente un complemento para aumentar la producción in vitro. Sí. Gracias, doctor. José Antonio Favela Cuevas comenta que estuvo excelente su presentación, le extiendo una felicitación. Azura Aiko menciona, buena tarde, muchas felicidades, excelente presentación, gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Saluda desde Michoacán, gracias. Y bueno, otra pregunta, doctor, ¿es aclimatación o aclimatización? El término correcto es aclimatización por tratarse de un proceso. Yo también decía aclimatación, pero mis amigos cubanos siempre me corregían y la escuela cubana es una escuela muy grande y el cual se debe aprender mucho. El término correcto es aclimatización. Como por Ah, ejemplo, yo usaba intensidad lumínica y cuando lo expresamos en moles o luxes, en realidad es irradianza. Y eso lo he aprendido cuando me evalúan mis artículos referees de otras partes del mundo, me hacen todas esas correcciones y uno siempre aprende de eso. Entonces hay términos que son, el día de hoy yo usé aclimatización, también dije irradianza, y hay muchos términos muy específicos que en realidad colegas que por supuesto saben más que yo debo usar los términos correctos. El término correcto para aclimatización es aclimatización. Entonces yo ah, traté de dar todos los términos correctos durante esta ponencia. gracias, doctor. Otra pregunta es si nos puede hablar un poco más de los sistemas con inyección de CO2 para mejorar la climatización. Los sistemas de inyección de CO2 en México no hay. Es nuestro primero que hacemos nosotros. Tuvimos muchas fallas. Llevamos casi 3 años optimizándolo. Y yo no lo hago en realidad porque yo no sé de neumática ni de... Nosotros contratamos, no contratamos, nos apoya un grupo de jóvenes que ha participado en Japón, han ganado premios. Son de aquí cerca de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Han ganado premios nacionales e internacionales. Y entonces yo dije, pues me apoyo de ellos, ¿no? Ellos lo que hacen es hacer mezcladores
compramos nosotros un tanque de CO2 y en el primer artículo que sacamos nadie lo notó, pero yo necesito un control de inyección de aire puro para descartar que el aire de la atmósfera contiene CO2, que es bueno. Para que yo afirme eso, necesito inyectar aire puro, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ya toca este mes hacer esa prueba. Entonces, no es más. Y otra que tiene otra ventaja, hay artículos de inyección de CO2, pero no registran cuánto lo inyectan. Y en este caso sí tenemos los sensores que miden la cantidad exacta que el CO2 va inyectando. Esa es una gran ventaja y yo no sé de eso. Lo hacen estos chicos y ellos monitorean todo esto. Entonces, algo bien interesante que yo, por supuesto, si se asocian con escuelas de mecatrónica y demás, lo pueden repetir y con toda la confianza pueden venir a ver nuestro sistema. Es decir, yo les hago una cordial invitación si hay grupos o chicos que quieren venir a ver. Aquí pueden venir a ver, preguntar, tomar las fotos que quieran y preguntar lo que quieran y todo es acceso a público, a diferencia que, pues, por ejemplo, una empresa, ¿no? Y si hay algo que puedan compartir o mejorar, nosotros estamos totalmente abiertos para, tratar de mejorar esto. Entonces, el sistema de CO2 es autónomo, es automatizado, se abre y cierra la válvula, yo digo cuánto quiero que entre. Nos hemos dado cuenta que CO2 mayor a 1200 volúmenes de parte por millón resulta tóxico para la planta. E incluso el cuarto que contiene bioreactores, las plantas también despiden CO2. Entonces lo que también aprendimos nosotros es que nosotros teníamos el compresor, la bomba, dentro del cuarto de incubación. Entonces estaba jalando un exceso de CO2 que lo estaba reinyectando a las plantas y pues eso ya no era un control, ¿no? Tuvimos que sacar el tanque. Ahora lo que vamos a hacer es inyectar oxígeno puro para demostrar que el CO2 por sí solo que viene del aire favorece el desarrollo de las plantas. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Luz María Martínez comenta, buenas tardes, excelente presentación, gracias. Mayra Sofía Valdés, excelente presentación, saludos desde Ecuador. Paula Fernández, agradece, doctor, por compartir sus conocimientos, muchas felicidades y excelente presentación. Carlos Sánchez comenta, hola, buen día, excelente presentación. ¿Usted ha tenido problemas con la vitrificación en bioreactores? Sí, hemos tenido problemas. Hay algunos artículos que hemos evitado ese problema y esa pregunta es bien interesante porque generalmente cuando exponemos decimos todo lo bueno, ¿no? Lo que hicimos para evitar la hiperhidratación, ¿dijo hiperhidratación o vitrificación? Vitrificación. El término vitrificación no es correcto. El término correcto es hiperhidratación. Vitrificación, el concepto es más referido a los métodos de crioconservación, que es un método de vitrificación. El término correcto es hiperhidratación y se evita dentro del proceso de escalamiento evaluando las frecuencias. Es decir, se pueden evaluar frecuencias cada 4, cada 8, cada 12 horas que el bioreactor va a funcionar. Si eso no funciona, nosotros nos pasaba mucho en agave. Como no funcionó, aun cuando la frecuencia más alta, ahora lo que hacemos es inyectar aire al revés, es decir, aire en los explantes para evitar esa humedad que se pudiera haber acumulado. Entonces hicimos experimentos, ahora inyectemos aire solo para que esa humedad que queda en el contenedor de explantes se vaya y de esa forma evitamos. Es decir, no lo evitamos por completo, pero 3% obtuvimos de hiperhidratación haciendo esa práctica. Después de la inmersión, inyectarle aire solo para evitar la alta humedad del bioreactor y así evitar la hiperhidratación. Gracias, doctor. Una pregunta en particular. ¿Existen jóvenes interesados en saber si hay servicio social o disponibilidad de alguna práctica profesional en su laboratorio? Claro que sí, con mucho gusto. Me escriben a mi correo, les mando los requisitos. Los requisitos, solamente resumido en pocas palabras, es tener pasión por lo que vienen a aprender. Porque ahorita ha habido alumnos que se van a las 8, 9, 10 de la noche, hay unos que se quedan a dormir para tomar medidas, hay otros que, de hecho, vamos a discutir mañana porque se me revelan y a veces quieren vacaciones. Las vacaciones son necesarias, pero cuando se trata con
trabajar con organismos vivos, no podemos abandonarlos, todos tienen experimentos y entonces que me escriban, les mando los requisitos, pero en general el requisito es tener pasión con lo que hacen, trabajar a veces sábados y domingos, días festivos, y eso, pues, con la pasión se elimina todo eso, ¿no? No importa la hora ni el día, hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Sin embargo, si alguien quiere aprender, con mucho gusto, a escuelas, a empresas es más limitado, porque ya generaría como que un costo para la institución. Sí, muchas gracias, doctor. Remé Hernández menciona excelente presentación, gracias. José Trinidad Zavala comenta, excelente presentación, doctor. Perdón, la pregunta es, ¿observó algún problema cuando tenía el compresor dentro del cuarto de incubación por la acumulación de CO2? Saludos. Era lo que comentaba, ¿no, doctor? Sí, pero fíjate que cuando metimos el sensor, teníamos hasta 3000 partes por millón. Entonces, pues nosotros al respirar eso no nos morimos, ¿no? Pero sí se marea uno, pero como no estamos ahí todo el tiempo en el área de incubación, no lo notamos. Es decir, ninguno de los chicos se enfermó ni nada, pero sí es una cantidad exagerada del CO2 que se acumula en el cuarto de incubación. Aun cuando el compresor está dentro, ese CO2 sí me sirve para las plantas. Pero yo no puedo, si hacemos investigación, eso a nosotros nos perjudica, porque no tenemos los controles adecuados para poder tomar decisiones y dar respuesta a nuestras hipótesis. Por eso es que se recomienda, lo tengo que decir, se recomienda que el compresor, si hacen investigación, se lleve afuera del laboratorio. Esa es la primera recomendación. Si es un laboratorio que hace propagación comercial y no tiene ningún problema, el compresor puede ir adentro porque no tienen, no les interesa el efecto que pueda tener. Entonces, pero yo sí siempre les recomiendo el compresor afuera, porque sí genera mucho CO2 las plantas. Sí. Gracias, doctor. Pues hasta ahorita no tenemos más preguntas. Si no hay preguntas, pues yo les invito a que pregunten, porque a veces por pena o no, o algo no preguntan, y a veces yo me limito mucho a no dar tantas recomendaciones por WhatsApp, ni por correo, ni por otro medio electrónico, porque yo necesitaría tener un contexto de la situación. La otra es No. que es preferente que vengan al laboratorio y si tienen dudas, pues con mucho gusto. No hago, hay empresas que dicen, danos esto y pagamos tus honorarios, pero no importa de qué parte del mundo estén o de qué parte de México, a veces es mucho más fácil viajar acá al laboratorio y resolver su problema y les puede salir hasta mucho más económico el viaje que hacer una sesión virtual, porque necesitamos ver el contexto del problema. Así es. Gracias, doctor. Bueno, aprovechando, ¿cuántos modelos o prototipos de bioreactor ustedes manejan ahí en el laboratorio? Les decía que tenemos de origen francés, de Bélgica, de Suecia, mexicanos, España, como les dije, 8 o 9. No, también tenemos uno que producen en Alemania, pero lo usan la Nestlé para embriones somáticos de café, pero solamente son demostrativos. De hecho, muchas empresas, antes Agromod, ahorita SNIP, nos donó un bioreactor para un curso y es un bioreactor como una caja, se llama Boxing Bag, una caja dentro de una bolsa y ahí pueden contenerse hasta más de 10,000 embriones, 10,000 plantulitas y es desechable. Pero eso no lo tenemos apuesta en laboratorio, pero sí lo tenemos como demostrativo para que conozcan ese tipo de modelos. Yo le calculo que son como 10 sistemas que pueden, si vienen a visitarnos, los pueden ver y tomar fotos y manipular sin problema. Gracias, doctor. Sonador Mejía comenta, ¿tiene alguna publicación que pueda mencionar usando bioreactores? Sí tenemos varias, si teclean mi nombre en el Google académico, es Jericó Javín Bello Bello, y ahí viene la lista de todas las publicaciones, algunas son de acceso libre, pero si no, nos escriben y se los mandamos. Y ahí viene más procedimiento. De hecho, este año queremos sacar una revisión, un review para poder explicar cómo es el procedimiento
en forma ordenada para llegar de semisólido hasta elegir el bioreactor final con el que se quedan. Porque estuvimos buscando y en realidad no existe esa información, sino que cada quien, yo también publico y digo más o menos cómo lo hice, pero en sí no hay una regla ordenada en cual cómo se distribuyen los procesos o los pasos para llegar a la etapa final hasta tener tu sistema optimizado. Entonces ya lo tenemos, vamos a someterlo a una revista para que eh, pueda ser publicado y esté el acceso de todos. Gracias, doctor. ¿Ustedes tienen publicados algún review sobre la historia de los No, bioreactores? Ok. no lo he hecho. Muchos me decían, ¿y por qué no lo he hecho? Porque no me sentía como con el derecho de poder hacerlo, porque hay colegas, amigos míos de la vieja escuela, que ellos, por sus publicaciones, su experiencia, como que se llevan ese derecho. No estoy en contra de que ustedes como alumnos o profesores jóvenes lo hagan, pero yo no me sentía como tan cómodo para poder hacerlo. Después de que ya publicamos como 15 artículos de bioreactores, ahora sí mis alumnos y mis postdocs me dicen, pues ya es momento, ¿no? De que lo hagamos, entonces voy a sacar el primer review. Son 2 reviews que tenemos en puerta y ahora sí pues ya lo vamos a sacar sin ningún problema. No estoy diciendo que los que no tienen experiencia no puedan hacer un review, que quede claro, porque a veces no, a veces cuando están estudiando les dicen, tu primer artículo va a ser una revisión, que no está mal, ¿no? Pero en mi caso no es así. Sí, bueno, normalmente son para las autoridades, ¿no? En el tema. O lo- Exactamente, y yo pues no me siento una autoridad, pero después de la trayectoria yo consulté y que si había la posibilidad y me dijeron cuántos artículos tienes, checa bien cómo está tu... Haga de cuenta que aquí en México los niveles 3 podrían hacer eso sin ningún problema. Un servidor apenas es nivel 2, pero tampoco yo siento que no puedo hacerlo. Entonces ya tenemos el artículo y probablemente la otra semana lo mandamos a la revista. Y cuando esté se lo mando a la sociedad para que lo pueda tener. Gracias, doctor. Pues no hay más preguntas, doctor. De cualquier forma, compartió su correo para cualquier otro seguimiento de los colegas, ¿no? jericobello@gmail.com. Gracias. Jericó Bello. Estaba al inicio de la ponencia y al final. Sí. O Muchas igual gracias. y una cordial invitación, quien guste visitarnos, verán que vale la pena, sobre todo porque es acceso libre al laboratorio, en fotos, preguntas, lo que necesiten. Tenemos esa promoción gratuita dentro de las instalaciones. Gracias, doctor. ¿Hay alguna fecha en particular para las visitas? De preferencia, no hay fecha, pero ahorita yo les sugeriría después de mayo, junio. Ok. En la época donde vienen los congresos y todo eso, ahí sería una buena época, porque ahorita sí estamos en muchos experimentos y producción de plantas. Gracias, doctor. Pues sin más preguntas, paso la palabra al doctor Edwin, quien le hará entrega de su constancia de participación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora Viri. Bueno, agradeciendo su gran ponencia, doctor Jericó, de parte de la Sociedad Mexicana de Fitogenética AC, otorga al doctor Jericó Javín Bello Bello la presente constancia por haber dictado la conferencia magistral Uso de bioreactores para la regeneración in vitro de plantas conservadas en el ciclo de seminarios virtuales de la SOMEFI AC 2024. Y firma hasta abajo el doctor Ricardo Lobato Ortiz, presidente actualmente de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Le agradecemos mucho su participación. Agradecemos también a la audiencia por su tiempo y su asistencia a este evento. Eh, claro, por supuesto, esto no es posible llevarlo a cabo sin que no tengamos un staff como el que tenemos en la sociedad. Se le agradece siempre del gran apoyo que nos dan para poder llevar a cabo estos seminarios, ¿no? Eh, por otro lado, pues bueno, eh, actualmente tenemos en puerta algunos otros seminarios y algunas otras cuestiones de la sociedad, lo cual dejamos a la doctora Viri para
que nos comente acerca de esto. Muchas gracias, doctor Jericó. Muy buena tarde. Adelante, Muchas doctora gracias. Abby. Gracias por su asistencia y espero que hayan aprendido algo. Y cuando gusten, tenemos otros temas. Si gustan algún día volverme a invitar o para el otro año, aquí estamos atentos. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas Claro que sí. gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, voy a hacer algunos anuncios sobre el 29º Congreso Nacional y 9º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, que se mantengan atentos de cualquier actualización sobre la convocatoria en nuestras redes sociales y en nuestras páginas oficiales, @Somefi México, tanto en Facebook como en la página principal de la sociedad. Y bueno, eso en cuanto a la emisión del próximo congreso, ¿no? También les anuncio que el próximo seminario, el seminario 3 de esta sesión virtual 2024, se titula Colecta, Caracterización y Aprovechamiento de Jitomate Nativo y le impartirá el doctor Jaime Canolcu. Les agradecemos mucho su asistencia y nos mantenemos en contacto en las redes sociales. Y pues nuevamente muchas gracias al doctor Jericó Javín por su excelente ponencia. Gracias, colegas. Nos vemos en el próximo seminario. Hasta luego.